Hola, buenas noches. Soy Ricardo Castillo. Bienvenidos a KNK Noticias, edición correspondiente a hoy martes 30 de junio del 2020. El MINSA está informando 9.677 fallecidos por la COVID-19. Repetimos, 9.677 fallecidos y más de 285.000 casos positivos. Señores, en nombre de KNK, todo este equipo humano que tiene, por supuesto, el corazón contrito, triste, pues les presentamos nuestras sentidas condolencias a las familias de los hermanos peruanos fallecidos por esta pandemia que nos está desgarrando. Señores, vamos a ir ya a este número tan complejo que son los 10.000. Antes, cuando estábamos en 100, decíamos que lo estábamos controlando bien, lo estábamos haciendo de tal o cual manera, pero la realidad nos habla realmente de otra magnitud. A propósito, nuestro país se ha caracterizado por ser reactivo siempre. Ocurre un incendio, bueno, vamos a apagar el incendio. Se salen los ríos, se desbordan los ríos, a ver qué hacemos para tapar, por lo menos con una bolsa de arena, ya nos arreglamos y le pedimos a Dios que nos ayude. A propósito de la forma como se ha venido manejando esta pandemia, esta tragedia, este problema de salud pública, preguntamos, ¿estamos preparados por si sobreviene una crisis ambiental? ¿Usted qué dice? ¿Estamos preparados, sí o no? Para comenzar, una crisis ambiental o ecológica ocurre cuando el entorno medioambiental, donde habita, por supuesto, población, experimenta cambios que amenazan su continuidad. Y eso pasa regularmente en el medio. Por eso, esta noche hemos invitado a dos profesionales ambientalistas, personas que trabajan realmente con mucho esmero para tratar el tema de la conservación del medio ambiente. Y hoy más que nunca, no como reactivos, sino como permanentes, activos y voceros realmente de un anuncio permanente de lo que hay que hacer para proteger el medio ambiente. Voy a saludar con especial aprecio al ingeniero Roberto Cómete. Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Bienvenido. Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta estar en tu programa y si podemos aportar algunos conceptos, nos parece excelente. Así es. También Omar Varillas Vilches, ¿cómo te va, Omar, ingeniero? Gusto de saludarlo. Buenas noches, Ricardo, y un saludo también a través tuyo a toda tu audiencia y también un saludo a mi amigo Roberto. Por favor, Muchas gracias, Omar. pueden compartir un abrazo virtual que ahora es real, por favor, en nombre de KNK. Así que, por favor. Un abrazo fuerte. Muy bien, como siempre, como siempre. 7:09. A ver, Roberto, antes de entrar al desarrollo de esta pregunta inquietante, si estamos preparados para una crisis ambiental, porque se ha demostrado que no estábamos listos para una crisis de salud pública, ¿qué condiciones se dan en nuestro país para que esta pregunta realmente nos preocupe? ¿Qué condiciones? O sea, a ver, hay definitivamente casuística, hay suficiente información, pero da la sensación que estamos esperando que se desborden los ríos, que se deslaven nuestras montañas, en fin. Bueno, hay muchos, o no muchos, sino hay varios factores que influyen en esta temática, ¿no? Está, digamos, el territorio, que tiene ciertas condiciones especiales que le dan, digamos, un espacio de probabilidades de daño. Luego está el tema cultural, y luego está el Estado, digamos, que tiene también sus virtudes y sus defectos. Hay una serie de factores que influyen. Yo quisiera dejar que complemente también Omar, que seguramente tiene algunas otras ideas sobre este tema. Perfecto, adelante, Omar. Sí, gracias. Creo que sí, en efecto, ante las múltiples amenazas que pudieran suscitarse en temas ambientales o incluso peligros causados por factores antrópicos, por factores humanos de la población, también creo que debemos ser conscientes que el Perú enfrenta múltiples vulnerabilidades que no solamente tienen que ver con las condiciones socioeconómicas en las que nos encontramos, sino también con los medios de vida a los que muchas de estas poblaciones acceden para poder abastecerse de ingresos y de alimentos.
Entonces, creo que precisamente la pandemia que estamos viviendo el día de hoy, pues nos está llamando a tener atención sobre esas vulnerabilidades, ¿no? Que siempre las hemos tenido, ojo, pero que ahora especialmente subyacen. Y creo que es lo que diariamente lo vamos corroborando con estas cifras de avance de muertes y de avance de contagiados que vamos teniendo. Así es, Roberto y Omar. A ver, poniendo en contexto esta pregunta, digamos, frente a esta pandemia que está atacando, ¿qué conclusiones podemos sacar con ustedes que son permanentes colaboradores, voceros, preocupados, que están llamando la atención para conservar el medio ambiente? ¿Cuál sería la lección? ¿Cuál sería la respuesta en este momento? Bueno, hay indicios, y los científicos, como ya se mencionó en la entrevista pasada, que podría haber una relación directa entre la destrucción del medio ambiente, los cambios ambientales también que están sucediendo, con estos virus que están apareciendo, ¿no? O sea, como se dijo anteriormente, los humanos están invadiendo las áreas que son propias de la naturaleza, propias de la fauna, por ejemplo. Entonces hay una interacción más fuerte entre la fauna y los humanos, y los virus están saltando de la fauna a los humanos, ¿no? Quisiera que complemente también Omar en este sentido. Sí, creo que lo has resumido muy bien y lo has lo he presentado de manera gráfica. Este salto del medio, del ecosistema, de la naturaleza hacia lo humano, que también hace algún tiempo lo consideramos parte de la naturaleza, pero que ahora lo vemos cada vez más en la vereda del frente como provocadores de muchos de estos fenómenos que están ocurriendo, tiene que ver con la ruptura de equilibrios. Y creo que la palabra, digamos, que quizá pudiera ponerle a este fenómeno se llama ruptura de equilibrios. Se han roto equilibrios en varios aspectos, ¿no? Y uno de ellos han sido en las posibilidades que ha tenido la naturaleza de poder, digamos, regenerarse y poder, digamos, adaptarse a sobrepresiones. Y parte de esta respuesta ha tenido que ver seguramente con la creación o presencia de diferentes plagas, virus, incluso el incremento de diferentes tipos de bacterias o enfermedades que se están dando no solamente para los humanos, sino se están dando también para aquello que sostiene la vida humana, que son, por ejemplo, los cultivos, que son también los alimentos. Eso, digamos, podría ser parte de ese equilibrio. La gente ya está preguntando, ya vamos a entrar al tema que definitivamente nos convoca con esta pregunta. ¿Estamos preparados para una crisis ambiental? Y hemos invitado pues a Roberto Cometer, que lo tenemos en la parte superior, y al ingeniero Omar Varillas, que está también con nosotros haciendo este triángulo del entendimiento y de la prevención y de la conservación del medio ambiente. Existen estudios, ustedes lo conocen mucho más que yo todavía, ingeniero Cometer, ingeniero Varillas, que inclusive en Alaska se están haciendo una serie de investigaciones que nos hablan de la presencia de cepas cual minas de oro de una serie de epidemias. Y todo esto es porque definitivamente la agresividad del hombre en función de la naturaleza han quebrado ese equilibrio que ustedes marcan, que podría inclusive después, si pasara esta pandemia, venir otras más. ¿Qué información tienen de esto, Roberto, Omar? Bueno, yo creo que estamos a tiempo todavía de poder mitigar y detener este avance, ¿no? O sea, los científicos en el mundo, sobre todo en el campo del cambio climático, ¿no? Que es uno de los factores fuertes que influyen en este tema, de poder cambiar nuestros hábitos y de reducir, digamos, el deterioro ambiental. Hay herramientas, tenemos, por ejemplo, en el Perú, tenemos el Estado se ha preocupado en los últimos años de crear áreas naturales protegidas y tenemos más de 20 millones de hectáreas que están protegidas, más del 17% del territorio nacional está protegido. Si a eso agregamos los territorios de las comunidades indígenas que tienen también cierto grado de protección, estamos hablando de un 12% más, es decir, que casi el 30% del territorio nacional está protegido.
Lógicamente esto no es suficiente, entonces lo que hay que agregar a eso que ya se ha trabajado, que se ha logrado conseguir, es cambiar los hábitos de nuestras poblaciones o de nosotros mismos, ¿no? Para poder tener un menos consumismo, poder trabajar más en equilibrio con la naturaleza, como decía Omar, y las políticas públicas, lógicamente, ¿no? Que se necesita que sean más imperativas. Hay mucha política, hay muchas normas, pero que no se cumplen. Están escritas, están, digamos, enunciadas, están proclamadas, digamos, pero en la práctica no se cumplen. Entonces, eso es lo que se tiene que equilibrar. Ingeniero Cometer, ingeniero, hay un hecho que a ustedes no les va a llamar la atención, pero que lo hemos conocido de primera mano desde que comenzó la pandemia. Las comunidades nativas no están mapeadas, no aparecen dentro de la contabilidad, no forman parte, digamos, de los números. Miren, los números de seres humanos, de personas contactadas finalmente, a las cuales se les puede dar un servicio, una ayuda, un auxilio, y de los bonos ni hablar. Y las comunidades nativas son las que preservan, cuidan con su forma de vivir esos espacios que van a ser zonas de mitigación, que siempre se lo escuché al maestro, al ingeniero Roberto Cometer. Por favor, Omar, ese es un detalle que nosotros nos ha movido a proponerles esta pregunta, ¿no? Si estamos preparados para una crisis ambiental, porque mucha gente desprecia, sí, los nativos están ahí, no, ellos cumplen una función, forman parte complementaria del equilibrio de la naturaleza. Sí, efectivamente, creo que si hablaba yo de un desequilibrio o de una ruptura de ese equilibrio, entonces la lógica siempre va a ser buscar nuevamente digamos, esos modos, esas políticas, esas acciones que te ayuden a encontrar nuevamente ese equilibrio. Las plagas van a existir y han existido toda la vida. De hecho, esta plaga, si vemos en términos, digamos, absolutos de cifra, a pesar de los sensibles fallecimientos que hay, no es tan mortal como otras que han existido hace, digamos, algunos años atrás aquí en el planeta. Incluso, digamos, el Perú sucesivamente ha estado expuesta a diferentes tipos de plagas. La pregunta, entonces, es, ¿qué nos ha afectado más? ¿Nos ha afectado la plaga o nos ha afectado la cuarentena? Es decir, ¿qué se ha roto más? ¿El equilibrio en la salud o el equilibrio en las posibilidades de absorber esa cantidad de personas que están necesitadas de salud, o el equilibrio económico? Y entonces aquí es donde cabe una cuestión, digamos, me parece importante de reflexionar, que tiene que ver con a qué tipo de equilibrio nos estamos refiriendo nosotros. ¿Significa el equilibrio al retorno a las condiciones antes de la pandemia? ¿O significa el equilibrio al retorno a las condiciones antes de que se susciten las presiones que normalmente se han venido dando en el ambiente? Para ser de alguna manera optimistas, diría entonces que, desde el enfoque de la salud, diría yo que las plagas van a seguir existiendo, han existido siempre, el hombre ha aprendido a convivir eso, la cuarentena ha sido una medida no nueva, permanente, pero en estas condiciones actuales la cuarentena ha hecho mucho daño a los países que precisamente teníamos una economía muy frágil e informal. Ahora, por el otro lado, en el caso de las comunidades nativas, también las comunidades nativas e indígenas, digamos, de alguna manera han sido uno de los sectores que están mucho más expuestos a este tipo de enfermedades, porque ellos son conscientes, por un lado, de que no cuentan con un sistema de acceso a los servicios básicos de salud, incluso para solamente hablar del tema de las cifras de agua y saneamiento, vemos que son deficitarias. Eso, digamos, por un lado, pero por otro lado también es porque estas poblaciones normalmente han aprendido a convivir en un entorno de bosque donde ellos han tratado de manejar este equilibrio en sus tiempos y en sus formas. Lo que ocurre con esta pandemia y con las futuras que se originen son pandemias más fácilmente importables, trasladables. Esto que estamos viviendo es la más grande externalidad, si hablamos en términos económicos, junto con el cambio climático que está ocurriendo a nivel global. Es decir, no se provoca aquí, es decir, los que lo sufren no hemos tenido responsabilidad, hablando de las poblaciones indígenas, directa sobre esto, pero lo están padeciendo. Y entonces ahí viene nuevamente esa recuperación del equilibrio. ¿Qué hacemos para trasladar a todos la seguridad sobre sus nuevos sistemas de vida?
Sin escaparnos de esta pregunta, ¿estamos preparados para una pandemia, para una crisis ambiental? Roberto, ¿tú crees que la humanidad, los estados, los medios le han dado más importancia a esta pandemia o al calentamiento global, que definitivamente tiene que ver con la sobrevivencia, con la salvación del hombre? Pero sin embargo parece que no. Bueno, claro, ante la situación y ante, digamos, la frecuencia de las muertes, los estados tenían que reaccionar. Como el cambio climático no muestra palpablemente, digamos, ante los medios la muerte, entonces los estados, algunos se preocupan, otros se preocupan más, otros tangencialmente, ¿no? Pero digamos que esta pandemia está... Los indicios científicos dicen que está directamente relacionada al cambio climático, ¿no? Y el cambio climático está directamente relacionado a la forma como hemos vivido todos estos siglos, ¿no? Los bosques en Europa han sido totalmente destruidos. En Norteamérica también se han destruido miles y millones de hectáreas. Más de 400 millones de hectáreas de bosques han sido destruidos, ¿no? Imagínate. Entonces, eso tiene un efecto indudablemente en el ambiente, en el mundo, y ahora estamos viendo los resultados, ¿no? Por eso preguntamos esta noche, ¿estamos preparados para una crisis ambiental? Invitados Roberto Cometer, Omar Varillas, ingenieros ambientalistas. ¿Qué es una crisis ambiental, Omar? Para explicarle a la gente, porque parece que fuera lejos, fue un asunto que solamente ocurre en la sierra, en la selva, pero a nosotros no nos toca. No, por acá no pasa esto. Sí. Podríamos verlo desde dos enfoques. La primera de ellas es sobre el enfoque del deterioro mismo del ecosistema, para producir y reproducirse y poder seguir manteniendo sus condiciones y sus propiedades como ecosistema, en términos de provisión de agua, calidad de aire, nutrientes, alimento, en fin. Y la segunda tiene que ver en términos de los servicios que este ecosistema brinda para la población, para que dependen de ella, ¿no? Desde ambos puntos de vista, efectivamente, como se mencionó, creo que el cambio climático ha sido un gran provocador de estos desequilibrios, pero a su vez también este cambio climático ha sido provocado por la acción humana, eso ya es muy conocido. Entonces, la pregunta es, la crisis ambiental, desde el enfoque del acceso precisamente a estos servicios, ¿a quién está afectando? Y ahí tenemos que ser también, digamos, sinceros para ver algunas cifras, ¿no? Cuando el año 2008 se ocurrió una crisis financiera a nivel global, las poblaciones rurales en el país, yo recuerdo, ni siquiera se enteraron. Es decir, no fue una crisis de alimento, fue una crisis del sistema de flujos financieros a nivel mundial y de las inversiones. Entonces, la pequeña agricultura, la agricultura familiar, la soberanía alimentaria de estas comunidades a nivel local, no sufrió demasiado porque ellos tenían el acceso a la tierra y a los medios de producción en ese momento y a las semillas, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos esta crisis ambiental, desde el punto de vista de los servicios, es a quiénes está impactando más en términos del acceso, no solamente a los servicios básicos, sino también a los medios de vida que de ellos depende. Creo que en el Perú tenemos que ver entonces en función de, uno, sobre los tipos o sectores de población, es decir, qué población es la que está siendo mucho más impactada con estas crisis ambientales, fenómenos climáticos, fenómenos, digamos, contaminación, ahora pandemias, ¿ok? Que todo eso engloba esta crisis ambiental. ¿Quiénes son los sectores más impactados? Es evidente que en las zonas, no solamente urbanas, sino en zonas rurales, son los sectores de pobreza, por un lado. Pero también cabe mencionar que cada uno de ellos ha tenido sus formas para hacer respuesta o para responder a estas pequeñas crisis en la provisión, generación de alimentos. En este caso, entonces, la siguiente pregunta es, dentro de estos sectores pobres, ¿a quiénes también está impactando? Pues seguramente a aquellos que están, digamos, dependiendo del día a día de una economía que les permita a ellos, digamos, proveerse de estos tipos de alimentos o de estos tipos de insumos que dependen del ambiente. Entonces, cuando hablamos de la crisis ambiental, tenemos que hablar primero de quién sufre los impactos de esta crisis, de esta pérdida
en los recursos naturales, de esta pérdida en los servicios ambientales en términos, por ejemplo, de agua, en términos de calidad de aire, en términos de calidad de los ecosistemas. Roberto y Omar, a ver, la pregunta del millón, ¿no? Porque de repente hay gente que está haciendo la desentendida y piensa de que este es un tema que hay que verlo de acá en 20 años o cuando cumplamos los 200 años. ¿Cuáles son las principales causas de la crisis ambiental, Roberto? ¿Cuáles son? Bueno, las principales causas de la crisis ambiental podemos indicar que hay de dos tipos, principalmente la humana, o sea, la antrópica, que utiliza los recursos naturales de una forma insostenible, y luego están los factores naturales, como es el cambio climático, ¿no? O sea, hay dos cosas ahí que hacen sinergia, las condiciones naturales y los factores antrópicos. Y eso, lo que está sucediendo ahorita, como dijo Omar, está produciendo un desequilibrio, ¿no? Está produciendo un desequilibrio que está desencadenando en estas crisis, que pueden ser pandemias, pueden ser olas de calor, cuando hay de repente mortalidad. Ya sabemos que en el norte, en cierta temporada, mueren mucha gente mayor por el calor, hay olas de frío, hay cosas que están comenzando a no ser como antes, ¿no? Hay un desequilibrio y eso lógicamente comienza a influenciar ya en el tema económico, en los sistemas productivos. Los campesinos ya no producen como antes, ya no saben cuándo sembrar, cuándo cosechar, porque comienzan a haber alteraciones. Ok, yo dejaría a Omar para que manifieste también sus criterios. Sí, efectivamente, son las dos causas que mencionaba Roberto, digamos, aquellas provocadas por los fenómenos climáticos y las otras provocadas seguramente por la acción directa del hombre, ¿no? Y en ambos casos creo que hay una causa siempre subyacente y que tiene que ver de todas maneras con cómo es que nos entendemos con la naturaleza, cómo es que hemos encontrado ese equilibrio, ¿no? Ese diálogo con la naturaleza, ¿no? Y ahí depende mucho también de las urgencias y de los modelos que hemos tenido nosotros para seguir o no diferentes tipos o diferentes formas de crecimiento. No nos olvidemos que cuando comienza la primera era industrial, hace más o menos 250 años, casi ya 300 años en el mundo, estábamos hablando de un servicio, de una revolución que comenzaba a atender necesidades prioritarias de una población que crecía enormemente. Luego vinieron las sucesivas innovaciones tecnológicas, pero también con ello comenzaron a plantearse discursos sobre los temas de los límites del crecimiento. Creo que quienes han entendido mejor esto han sido aquellas poblaciones precisamente que están, digamos, muy cercanas al medio rural y que dependen directamente de la naturaleza. Por ejemplo, nosotros en algunos proyectos estamos tratando de trabajar, y las comunidades lo entienden muy bien y lo trabajan ya, en la recuperación de conocimientos ancestrales, por ejemplo, para la siembra y cosecha de agua. ¿Cómo enfrentan ellos los periodos de sequía o los periodos de estrés hídrico? Pues lo hacen directamente a partir de sus conocimientos con la captación de agua de lluvia desde diferentes técnicas que ellos comienzan a manejar, porque ellos saben que es probable que una lluvia ya no sea regular como antes, y entonces frente a ello lo que necesitan es, digamos, de alguna manera generar medidas, ya no en el corto plazo, sino ya también en el mediano y largo plazo, para ver cómo enfrentan estos periodos sucesivos de sequía. Entonces, ellos lo saben. La pregunta es, ¿los tomadores de decisión lo saben? ¿Por qué demoran en tomar ciertas decisiones? Y parece ilógico que a veces las políticas vayan por un lado y las decisiones, digamos, prácticas de muchas de estas familias vayan por otro lado. Y la necesidad por otro lado. Sí. La verdad que ha sido una charla magistral, ha sido un encuentro grandioso. Tenemos 2 minutos finales. A ver, Roberto Cómete, la misma pregunta también para Omar. 1 minuto para cada uno. ¿Estamos preparados para una crisis ambiental? Roberto. Bueno, yo creo que en este momento, digamos, no estamos preparados para una crisis ambiental, pero sí tenemos los elementos y las herramientas con lo cual podríamos, digamos, mitigar, ¿no? Por ejemplo, en la institución donde nosotros trabajamos, el Beta Suisse Intercooperación, tenemos diferentes proyectos con los productores y de diferente tipo. Hay proyectos ambientales, proyectos relacionados
a economía, digamos, a pequeñas economías, proyectos relacionados a incidencia política, que están ayudando a las poblaciones a tener mejores herramientas y poder enfrentar crisis de diferente tipo y sobre todo a mejorar su condición humana, ¿no? Que es lo que queremos dentro de la institución donde trabajamos, el Beta Suisse Intercooperación. El último minuto para el ingeniero Omar Varillas. ¿Estamos preparados para una crisis ambiental? Gracias. Creo que así como somos vulnerables, también somos resilientes y creo que también tenemos una capacidad enorme de buscar entendimientos frente a algunas crisis. Creo que el Perú todavía no es tarde, creo que estamos preparados como país, pero se requieren, creo, algunos elementos que a continuación los resumo rápidamente, ¿no? Creo que se necesita tomar decisiones urgentes sobre el territorio. Se necesita atender las necesidades básicas de una población que todavía no se atiende y que creo que para ello sí se requiere un enorme esfuerzo de políticas públicas claras. Creo que se requiere conservar estos lugares, tercero, estos lugares especiales de generación de biodiversidad, no solamente a partir de las áreas naturales protegidas, sino de estos ecosistemas que son, digamos, productores de muchos servicios y no entregarlos fácilmente al facilismo de un tipo de producción o explotación que muchas veces rompe estos equilibrios. Y creo que se necesita cambiar los hábitos. Haríamos mal en perder esta oportunidad que nos da la cuarentena dentro de todas las dificultades que ya nos ha planteado. Y una de ellas es que nos está dando está dando tiempo a las instituciones para reaccionar y rediseñar o incorporar aquellas acciones dentro de las políticas que ya las tienen. Por ejemplo, la reducción de plásticos. Hace un mes nada más, un mes y medio, yo veía con mucha satisfacción cómo el río Rímac se había reducido enormemente la cantidad de desechos que está volviendo a aparecer. Y entonces, ¿qué ha pasado con la autoridad durante esos mes y medio, 2 meses de pausa que tuvo este río, que no terminó de acondicionar, las cualidades o las condiciones institucionales como para poder hacer monitoreo, seguimiento, evaluación, fiscalización, en fin? Entonces, creo que hay una oportunidad, tenemos frente a esta epidemia, a esta cuarentena y esta epidemia, que buscarle esas oportunidades para cambiar nuestros sistemas de transporte, para cambiar nuestros modos de vida, nuestro consumo de plástico y para cambiar sobre todo nuestras formas de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Ingenieros, muchas gracias por aceptar esta entrevista. La verdad que nos quedan muchas preguntas, pero vamos a dejarlo para el siguiente capítulo cuando hablemos nuevamente de conservación del medio ambiente. Roberto Cometer, Omar Varillas, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias a ustedes. Con ustedes realmente se hace brillante este encuentro. Señores, qué grato tener a dos profesionales, dos ingenieros que nos permiten pues ver de otra manera este panorama tan complejo y que ahora vamos a también ayudar a los decisores del país para que le den otra mirada al tema de la conservación del medio ambiente. Señores, cuando regresemos tenemos un invitado especial. Tiene que ver con la reactivación económica de nuestro país, el área de la gastronomía, los restaurantes, el servicio delivery, están, digamos, expuestas las facilidades y las opciones para que esta área, este sector se reactive como se precisa. Lo vamos a saber con nuestro próximo invitado. Soy Ricardo Castillo. Ya regreso, no es una amenaza, ya regreso. Pausa.